Imagina que llegas a Playa del Carmen, un lugar de playas hermosas y turistas de todo el mundo. Todo parece perfecto hasta que descubres que detrás de las palmeras y la música nocturna se esconde un secreto macabro. En una palapa común, en una zona turística, la policía encuentra restos humanos. No son rumores, no es una leyenda, es real. El hombre que vivía ahí no solo ocultaba un crimen, sino que lo llevaba más allá de lo imaginable practicando canibalismo en uno de los destinos más visitados de México. Hoy te contaré cómo un paraíso se convirtió en escenario de horror, y cómo el caso del caníbal de Playa del Carmen dejó una cicatriz en la memoria colectiva. Quédate hasta el final porque descubrirás los detalles más perturbadores que nunca salieron en los titulares. En Mister Oscuro no solo hablamos de lo oculto, lo invocamos. Gumaro de Dios García nació en 1978 en Cárdenas, Tabasco. Su vida desde el inicio estuvo marcada por la violencia y el trauma. A los 7 años fue víctima de abuso por parte de un familiar, un hecho que dejó cicatrices profundas en su mente y que se reflejaría en su comportamiento futuro. Durante su adolescencia comenzaron a manifestarse síntomas de esquizofrenia paranoide, delirios, voces que lo atormentaban y una percepción distorsionada de la realidad. A esto se sumó una fuerte adicción a sustancias ilícitas de todo tipo, que potenciaban sus episodios psicóticos. A los 18 años se enlistó en el ejército mexicano, buscando disciplina y un propósito. Sin embargo, su carácter violento lo llevó a desertar poco después. En una ocasión atacó a un subteniente con un arma blanca, dejándolo gravemente herido. Este episodio fue solo una muestra de la espiral de agresiones que marcaría su vida. Ya en Quintana Roo, su deterioro mental se volvió más evidente. Gumaro sostenía relaciones con animales, incluyendo una yegua de la cual decía estar enamorado. Afirmaba que con ella procrearía un hijo, convencido de que su unión era real. En su vida íntima también se transformaba, mantenía relaciones con hombres y les decía frases inquietantes como, soy un chico malo, soy una mujer mala. Su historial delictivo comenzó a crecer. En el año 2000 fue ingresado al penal de Cárdenas por un robo menor, una grabadora y 5 camisas. Sin embargo, lo más perturbador ocurrió durante ese tiempo, abusó de forma íntima de su sobrino de apenas 1 año de edad. Pasó 1 año y medio en prisión y tras salir se mudó a Chetumal, donde continuó con su vida errática y peligrosa. La combinación de trauma infantil, enfermedad mental, adicciones y conductas sexuales desviadas formaron el perfil de un hombre que se convertiría en uno de los criminales más temidos y recordados de México. En 2004, Gumaro de Dios García se trasladó a Playa del Carmen, Quintana Roo. La ciudad era un paraíso turístico, con playas hermosas y visitantes internacionales que llegaban en busca de descanso y diversión. Sin embargo, detrás de esa fachada luminosa, Gumaro vivía en un pequeño departamento, aislado, atrapado en su mente enferma. Su comportamiento errático lo alejaba de la comunidad, hablaba solo, se perdía en sus pensamientos y los vecinos lo describían como un hombre extraño, inquietante. Pero antes de asentarse en Playa del Carmen, Gumaro ya había dejado un rastro de violencia. Ese mismo año, en Mahahual, Quintana Roo, asesinó a un hombre en circunstancias brutales. Años después, él mismo narraría lo ocurrido. El tipo me jugó bronca. Traía un machete y me retaba. Lo dejé que se cansara de gritar. Luego, cuando se apendejó le quité el machete y madres, que lo empiezo a cortar como pescadito. Ahí lo dejé y me largué. Ese día en la noche se me apareció su espíritu. Yo le dije a mi Dios Jehová que me ayudara a ya no oír. Pero todavía lo escucho. Tras este crimen, Gumaro huyó hacia Petén,
en la frontera entre México y Belice. Allí vivía en una obra en construcción, sobreviviendo entre la precariedad y sus delirios. En ese lugar conoció a un viejo brujo maya al que llamaba el Sabio. Según sus propias palabras, le prometió asesinar a 3 personas como parte de un pacto oscuro. En Petén también conoció a Raúl González, un joven de 19 años, desertor de la Infantería de Marina. Era conocido como el Compinche, el Guacho o el Pelón, y en su brazo izquierdo llevaba tatuado el nombre de una mujer. Gumaro y Raúl se hicieron amigos, cómplices y poco después amantes. Su relación se convirtió en una alianza peligrosa, marcada por la violencia y la marginalidad. Ambos se mudaron a un lote abandonado, a 100 metros del kilómetro 126 de la carretera Chetumal, Playa del Carmen. Allí vivían en condiciones precarias, robando casas y vendiendo su cuerpo con turistas nacionales y extranjeros. Era un mundo oculto, paralelo al paraíso turístico, donde la oscuridad y el crimen se mezclaban con la vida nocturna de la Riviera Maya. Gumaro, lejos de rehabilitarse, profundizó en su espiral de violencia y delirios. Su llegada a Playa del Carmen no fue casualidad, fue el resultado de una huida constante, de crímenes cometidos y de alianzas que lo acercaban cada vez más al desenlace macabro que lo haría tristemente célebre. El 12 de diciembre de 2004, Gumaro de Dios García y Raúl González, su compañero y amante, se encontraban en su refugio improvisado. Entre drogas y alcohol, la tensión creció. Gumaro reclamó a Raúl una deuda de 550 pesos, pero al recibir la negativa, su furia estalló. Tomó un bloque de construcción y golpeó a Raúl hasta dejarlo inconsciente. Al ver que aún respiraba, usó un cable para terminar con su vida. La violencia no se detuvo ahí. Gumaro colgó el cuerpo con la cabeza hacia abajo, en un acto que parecía más ritual que crimen. Lo desangró y después lo fragmentó, preparando un caldo con las vísceras. En una parrilla cocinó el corazón, algunas costillas y un riñón. Incluso cortó parte del muslo izquierdo en filetes que cocinó con salsa de chiles verdes, cebolla y tomate. Más tarde, describiría el sabor con una frase perturbadora: sabían como a barbacoa de borrego. Los especialistas que analizaron el caso interpretaron estos actos como una mezcla de enfermedad mental, ritual personal y consumo de sustancias. Gumaro declaró que sentía que debía hacerlo y que escuchaba voces que lo obligaban. Aquí se muestra cómo la violencia de Gumaro alcanzó un nivel extremo, transformando sus delirios en actos que estremecieron a la sociedad mexicana. Lo que comenzó como una disputa por dinero terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más macabros de la historia reciente del país. Durante varios días, Gumaro de Dios García vivió lo que él mismo describió como un festín. Tras el asesinato de Raúl González, su compañero y amante, se dedicó a consumir lo que había preparado en su improvisado ritual. Fue un fin de semana marcado por el aislamiento y la locura, hasta que el 14 de diciembre de 2004 todo cambió. Los vecinos de la zona comenzaron a notar olores extraños que se filtraban desde el departamento. Al principio pensaron que se trataba de basura acumulada o comida en mal estado, pero pronto los rumores crecieron. Los ruidos, las sombras y el comportamiento errático de Gumaro despertaron sospechas. Finalmente, alarmados, los vecinos dieron aviso a la policía. Cuando los agentes ingresaron al lugar, se encontraron con una escena perturbadora: bolsas con restos humanos, utensilios de cocina impregnados de un olor metálico y partes cocinadas en la estufa. Gumaro estaba allí, junto a lo que quedaba del cuerpo de Raúl. La imagen era tan impactante que rápidamente se convirtió en noticia nacional e internacional. El contraste era brutal. Playa del Carmen, un destino turístico reconocido por su belleza y tranquilidad, se transformaba en escenario de un crimen que parecía sacado de una pesadilla.
La detención de Gumaro fue inmediata. Los agentes lo encontraron en estado alterado, sin mostrar arrepentimiento, y con una calma que resultaba aún más inquietante. El caso del caníbal de Playa del Carmen comenzaba a escribirse en los titulares, y la sociedad mexicana se enfrentaba a una historia que desafiaba la comprensión. Tras ser detenido en Playa del Carmen, Gumaro de Dios García fue recluido en la cárcel municipal. Desde el inicio, sus declaraciones mostraban el nivel de perturbación mental que lo dominaba. Aseguraba tener un pacto con fuerzas oscuras para entregar 3 vidas y confesaba que mantenía prácticas íntimas con animales, principalmente con perros. Estas afirmaciones, lejos de mostrar arrepentimiento, reforzaban la percepción de que su mente estaba atrapada en delirios profundos. Los peritos que lo evaluaron confirmaron lo que ya se sospechaba: padecía esquizofrenia paranoide y no estaba en condiciones de comprender la gravedad de sus actos. Sin embargo, lo más inquietante era su actitud. Gumaro decía con frialdad: "No me arrepiento de nada, ya lo hice". En 2006, protagonizó un episodio aún más perturbador dentro de la cárcel. Se mutiló parte de su oreja izquierda y la ingirió, asegurando que lo hacía porque extrañaba el sabor de la carne humana. Este acto reforzó la idea de que su peligrosidad iba más allá de lo imaginable. Debido al temor que provocaba entre los demás internos y a su peligrosidad, en 2007 fue trasladado a un centro federal de readaptación psicológica en Cuautla, Morelos. Allí permaneció bajo estricta vigilancia. Sin embargo, en 2008, ya en la fase terminal del VIH que padecía, fue enviado de regreso al Cerezo de Chetumal. Su historia llegó a su desenlace el martes 11 de septiembre de 2012. En la madrugada, fue trasladado al Hospital General de Chetumal, donde falleció a los 34 años. Su cuerpo fue entregado a su familia y llevado a su natal Tabasco, donde fue sepultado en la ranchería llamada Azucena. El juicio y la resolución del caso dejaron una lección amarga. La combinación de enfermedad mental, adicciones y violencia previa puede desembocar en crímenes atroces. Gumaro de Dios García nunca mostró arrepentimiento, y hasta hoy su nombre, el caníbal de Playa del Carmen, sigue siendo recordado como uno de los episodios más oscuros de la criminología. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de este caso? Déjala en los comentarios. Me interesa leer tu perspectiva. Si este video te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido. Y por último, te invito a revisar el resto de videos del canal, donde encontrarás más historias impactantes y llenas de misterio. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.